Continuamos en la UNED y estamos hablando de historia de las religiones del mundo. En concreto estamos hablando de las religiones en la India. Hablemos de los Upanishad y las escuelas filosóficas. La literatura religioso-filosófica ejerció gran influencia en el periodo brahmánico. Está formada por innumerables tratados teológicos, los Upanishad, que adquirieron tal importancia que todo este periodo es conocido con ese nombre. Se sabe de la existencia de hasta 250 obras religioso-filosóficas, fruto de la considerable complejidad que adquirieron las creencias religiosas de su transformación en objeto de especulación por los brahmanes. Son, además, una manifestación de la posterior diferenciación social, los Upanishad, y reflejan los diversos intereses de clase, la ideología de las diferentes clases. Pese a la gran diversidad de sistemas religiosos y filosóficos de que hablan estos escritos, es posible hablar de algunos tipos fundamentales. Los siguientes 6 sistemas son los considerados clásicos u ortodoxos: el Vedanta, Mimamsa, Sankhya, Yoga, Nidya y Vaisheshika. Los dos primeros son solo sacerdotales, brahmánicos, profundamente místicos. El Vedanta se basa en el panteísmo en la identificación del alma humana aislada. Existe un Atman con un alma universal, Brahma, Dios supremo de los brahmanes. La idea fundamental de Mimamsa es la de la eternidad, de la autoridad inmutable y absoluta del Veda, lo que exige la observancia estricta del ritual establecido. Por el contrario, en la casta seglar de los Kshatriyas, que rivalizaban en cierta medida con los brahmanes, se formaron otros sistemas filosóficos. El Sankhya, que se acercaba al materialismo, pues su doctrina se basa en la existencia de la materia como algo aislado y en la composición múltiple de los diversos cuerpos, a diferencia del panteísmo de Vedanta, que se identifica con el mundo. Vaisheshika es una teoría atomista. Otros sistemas más acentuadamente materialistas, inclusive ateos, heterodoxos, eran el Charvaka, que reducía el mundo a 4 elementos materiales, o el Lokayata, que niega directamente la existencia de los dioses. Uno de estos sistemas, el yoga, que data de esta misma época, adquirió especial significación en el desarrollo posterior de la India. Se basa en el ascetismo, la aplicación de los principios religiosos y filosóficos para el autoperfeccionamiento. Tanto en el aspecto teórico como en el práctico ocupan importante lugar para el yoga complicados procedimientos de respiración y otros cuyo objetivo es conservar la pureza del cuerpo y la perfección del espíritu. Sobre esta base se desarrolló más tarde el famoso ascetismo indio. Sería aventurado considerar la religión del periodo brahmánico, según se hace por lo general, como una continuación de las creencias védicas. De ellas quedó muy poco, solo la autoridad sagrada de los Vedas, los nombres, algunos dioses y el ritual de los sacrificios. Por su espíritu, por su claro carácter de casta, la religión brahmánica es totalmente diferente de la védica. Muchas de sus creencias se aproximan más bien a las ideas religiosas prearias. Hablemos de jainismo y budismo. El desarrollo de las tendencias religiosas, en lucha unas con otras, fue el reflejo de la profundización de las contradicciones en el seno de las clases dominantes. Sin embargo, no obedeció solo a ello, sino a que muchas de estas corrientes encontraron eco entre las vastas masas y fueron resultado de la protesta inconsciente contra el yugo de casta. Entre dichas tendencias se hallan el budismo y el jainismo, surgidas, según evidencias, de modo casi simultáneo entre los siglos VI y V antes de nuestra era, y se asemejaban mucho entre sí. Es más, su influencia mutua es indiscutible. Ninguna de ellas reconocía el régimen de castas y consideraban de primera importancia que el individuo se liberase de los sufrimientos por medio del propio esfuerzo. Ambas aceptaban el karma y la idea de la reencarnación. Ambas asignaban importancia fundamental a la idea ética del comportamiento honrado en la vida. No obstante, el camino que siguieron fue diferente. El jainismo, cuyo fundador sería el legendario Brahmana Mahavira Ojina, de los Kshatriyas, basa su doctrina en el hecho de que el mundo material representa el mal y que el hombre debe tener y tender a liberarse de él. De ahí la exigencia de un ascetismo severo que en algunos casos hace que algunos de sus devotos se nieguen a vestir ropa alguna.
digambaras o cubiertos de luz. Este ascetismo obliga también a la castidad, a no contraer matrimonio, a no matar, ahimsa, ni siquiera a los insectos. Por eso los jainistas debían beber agua solo a través de un lienzo, para no tragar un ser vivo, cubrir su boca, etc. Este culto se difundió sobre todo entre los comerciantes y la población de las ciudades. Claro está que en muchos casos se suavizaron algo sus exigencias. Según datos de 1941, había todavía en la India, pero sin trascender sus fronteras, como ha ocurrido con el budismo, cerca de 1.500.000 jainistas. Otra suerte corrió el budismo, surgido casi simultáneamente. A él nos referiremos más en detalle en el siguiente capítulos. En el último siglo anterior a nuestra era y al comenzar esta, se extendió en todo el territorio de la India de modo mucho más amplio que el janaísmo, en parte debido a que no planteaba exigencias tan extremas. Al propio tiempo, durante las dinastías Maurya y Kushan, siglo III y II antes de nuestra era, pasó a ser la religión oficial. Como es natural, esto despertó seria alarma en la casta de los sacerdotes brahmánicos, quienes perdían su anterior posición dominante. El terreno cedía bajo sus pies. Hablemos de hinduismo, democratización del culto y de la doctrina. Los brahmanes lucharon contra el budismo para impedir la desaparición del régimen de castas y del dominio que ejercían sobre la población. El brahmanismo necesitaba para ello de una renovación. La antigua religión brahmana, cerradamente aristocrática, nada tenía en común con las masas, por lo cual su influencia sobre ellas era débil. Por consiguiente, era preciso adecuar la doctrina y el culto a las exigencias populares, para poder competir con el budismo. Tal es el contenido de los fenómenos ocurridos en la religión de la India, que señalan el comienzo de una nueva época, en la que comúnmente se denomina el hinduismo. Este periodo se caracteriza por la democratización del culto, por los nuevos métodos creados para poder influir sobre las masas populares, pero para ello era necesario, primero, que éstas pudieran participar en el culto, en ceremonias públicas, ritos, y hacían falta santuarios, templos, lugares de peregrinación. De esa época datan los primeros templos de la India. Los más antiguos son los budistas. Al principio fueron construcciones especiales hechas bajo las tumbas, los chaitya, o templos subterráneos, stupa. Según estos modelos aparecen los templos brahmánicos que por sus enormes dimensiones, su concepción fantástica y extravagante, debían impresionar a las masas, hacerles sentir su aplastante fuerza. Se organizaron además solemnes ritos, ceremonias y procesiones. Tanto en el interior de los templos como fuera de ellos se erigieron enormes estatuas de los dioses. La antigua religión india no poseía imágenes de estos. Muchas imágenes acompañaban a las solemnes procesiones durante su marcha por las calles. Por otra parte, el propio carácter de las concepciones sobre los dioses se hacía cada vez más democrático. Aquellas imágenes de los dioses celestes, tan lejanos de los hombres, a quienes solo podían tratar los brahmanes, causaban muy poca impresión en la gente. Hacía falta acercar a los dioses, crear imágenes de dioses populares, salvadores de los hombres. Surgió la curiosa doctrina sobre los avataras. Aparición, encarnación. Cada divinidad celeste puede tener su avatara terrestre. Algunas de ellas se convierten en divinidades populares. Una parte de las avataras fue creada a propósito, a imitación del panteón budista, para lograr una influencia más poderosa sobre las masas. Los dioses salvadores son dioses terrestres. Uno de ellos, el más popular, es Krishna, el Salvador, una de las avataras de Vishnu. Se cree el mito sobre su nacimiento en la tierra, semejante al mito budista y en parte bajo la influencia del mito cristiano. Se narran sus hazañas, su misericordia y su muerte en la tierra. En el sur de la India surge otro dios salvador, Rama, el jefe legendario de los arios durante su conquista de Ceilán, héroe de la antigua epopeya hindú Ramayana. Hablemos de las sectas. El culto a los dioses salvadores trae aparejada la formación de numerosas sectas, rasgo específico de la religión de la India que se conserva en la actualidad. El número de estas sectas que se constituyen con suma facilidad es aún imposible de calcular con exactitud. Están presididas por los maestros sagrados, los llamados gurús. El papel de estos guías religiosos fue muy importante en el hinduismo. En la antigüedad, los sacerdotes no hacían más que ofrendar sacrificios, entonaban los signos y dirigían el ritual, al tiempo que se transmitían unos a otros los conocimientos de los Vedas.
En cuanto a las masas, no mantenían con ellas relación alguna. En este nuevo periodo se convierten en maestro de las masas, en los guías de su vida religiosa. El culto al gurú pasa a primer plano. Ya no es solo el intermediario entre el hombre y los dioses, él mismo encarna prácticamente a Dios. Cada una de sus palabras es ley sagrada para todos los creyentes. Varias de las sectas son verdaderamente democráticas, no hay en ellas vestigios de la antigua doctrina de los sacerdotes. Los ritos vinculados con el cultivo de la tierra y los oficios ocupan lugar principalísimo. Se desarrolla el culto a las divinidades protectoras de las diferentes castas, profesiones y territorios. Las castas, cuyo número es muy grande, tienen sus propios dioses salvadores, algunos de ellos tomados del antiguo panteón, otros son nuevos. Cada comunidad campesina cuenta también con sus deidades locales. Hablemos de la herencia, de los cultos prearios. En la religión de la India tuvieron destacado papel, sin duda, inclusive en el periodo brahmánico, los antiguos cultos locales, es decir, los vinculados con las creencias de las poblaciones prearias. Se trata en particular del culto a los animales, la serpiente, el mono, los elefantes, etc. De posible origen totémico, adquieren la forma legalizada por el hinduismo. Las divinidades de este periodo son muchas veces zoomórficas. Anesa, dios de la sabiduría, es representado por un elefante. Hanuman como un mono. Por otra parte, el culto de ciertos animales, por ejemplo la vaca, viene de los arios. También se rendía culto al agua. Se creía en su capacidad purificadora. Esta creencia adquirió gran fuerza en la India. La veneración del río sagrado, el Ganges, cuyas aguas pueden purificar al hombre de cualquier pecado, ocupa el primer lugar. El hindú devoto considera que la mayor bendición es poder morir en sus orillas. Muchas prácticas del culto son místicas, con agregados eróticos como los llamados cultos Shakti, constituidos sobre principios femeninos. Se desarrollan también los cultos secretos de la mano izquierda. La veneración de Shiva sirve para cultos orgiásticos, fanáticos, a los que se vincula con terribles divinidades del amor y la muerte. La principal de ellas era Kali, o Durga, femenina, consorte de Shiva. Los símbolos fálicos desempeñan importante papel en estas sectas, son los linga y otros. La mayoría de estas sectas pueden ser integradas en dos grupos principales, según la divinidad central del panteón hinduista que veneren. Los dos dioses principales son Vishnu y Shiva, de acuerdo con lo cual las sectas se dividen en devotas de cada uno de ellos, vishnuistas y shivaístas. Entre ambas reina armonía. Respecto de Brahma, lo consideran el dios supremo, pero solo en teoría, ya que no se le rinde culto ni existen templos dedicados a él, tampoco imágenes suyas. En la India del Sur hay lugares que se conservan formas religiosas muy arcaicas. Oficialmente se las considera parte del hinduismo, aunque éste tenga allí muy poca influencia. Especial desarrollo ha adquirido la escuela ascética yoga. Estos ascetas hacen votos fanáticos, llevan una reja de hierro alrededor del cuello, se acuestan con la cabeza cubierta de tierra, se alimentan de escorpiones, caminan con una mano en alto, se balancean sobre una hoguera encendida. La doctrina religiosa sobre la reencarnación, transmigración de las almas, originaria del periodo brahmánico, conserva aún toda su fuerza. El destino del hombre en su futura encarnación depende no solo de su modo de vida y del cumplimiento de las leyes que le impone la casta a que pertenece, sino de los ritos realizados con el ser inhumado. Entre los hindúes se considera ortodoxo el método de cremación. En lo posible, este acto se realiza a orillas del río sagrado, a cuyas aguas se arrojan las cenizas. Hasta el siglo XIX se conservó en la India del Norte la costumbre bárbara, sute, de cremar a la viuda en la misma hoguera que a su esposo muerto. La dispersión religiosa y el surgimiento de tantas sectas es resultado del desmembramiento de la sociedad. También es una manifestación de la diversidad de castas en que se dividía la India, la extrema complejidad de las relaciones entre las clases, la heterogeneidad de la composición nacional y racial de la población. Se ha señalado en repetidas oportunidades que al hinduismo no se le puede llamar con propiedad una religión y que se trata más bien de un conjunto de religiones claramente diferenciadas entre sí. Hay pocos dogmas que sean obligatorios para todos los hinduistas, se limitan al reconocimiento de la autoridad sagrada de los Vedas, a la doctrina del karma y la transmigración de las almas, a la creencia en el origen divino de las castas.
Esta diversidad y falta de unidad entre las organizaciones religiosas fue siempre un factor negativo que impidió en gran medida, durante toda la historia del país, la unificación nacional contra los invasores extranjeros. En su época facilitó la conquista de la India por los musulmanes y después su sumisión al imperialismo inglés. Por medio del ahondamiento de las disensiones intestinas, la religión hinduista es también hoy un factor esencial que frena el desarrollo de la unidad nacional de la India. Intentos de reformar el hinduismo. Muchos de los dirigentes del movimiento de liberación indio pensaron en ello, y más de una vez se intentó introducir reformas religiosas de alcance nacional. Esto ocurría ya al promediar el siglo, en parte por influencias del Islam y más tarde por la del cristianismo, pero no fueron más allá de tentativas de simplificar el panteón y formar con él un sistema religioso. En el siglo XIII se pensó que Vishnu y Shiva serían solo diferentes formas de encarnar a una divinidad doble, Harihara. Es posible que la idea de la Trinidad, Trimurti, de los dioses principales, Brahma, Vishnu y Shiva, provengan de la influencia del cristianismo. Se hicieron también algunos ensayos más audaces. Las capas progresistas de la sociedad estaban descontentas con este ritualismo menudo, con la injusticia de la división en castas, con los privilegios de los brahmanes. Kabir, predicador que actuó en el siglo XV, habla de que las castas son innecesarias y lucha contra la superstición, contra la adoración de tal número de dioses y contra la complejidad de los rituales. Logra así que los indios se unan para luchar contra los musulmanes venidos de otras tierras, pero el único resultado obtenido es la formación de una nueva secta, la de Kabir Panthi, que se conserva en la actualidad.